noches, sean bienvenidos, bienvenidas todos acá a esta oportunidad en que comenzamos con este ciclo de Masterclass, en los cuales estaremos acompañando los profesores que llevamos o administramos los seminarios de investigación educativa 3, el taller de investigación aplicada 3 para todos ustedes. Iniciamos con el doctor Irme Palomares, seguimos con mi persona, el doctor Rafael Aguilar, doctor Feliberto, doctora Carmen López, doctora Scarlett Kirillov, quien es invitada, y también el profesor Rafael Aguilar, invitados de otra universidad, de la UPEL de Venezuela, la doctora Mariana Fernández, el doctor Luis Barruecos, quien es también nuestro compañero, y la doctora María Alcántara, quien cerrará en este ciclo de Masterclass. Voy a permitirme presentarles a nuestro primer profesor, que es el doctor Irme Palomares. Muchos lo deben conocer ya. Él va a trabajar el tema de validación de instrumentos cuantitativos. Y vamos a hablar un poco brevemente acerca de su hoja de vida. El profesor es ordinario en categoría asistente en la Universidad Nacional Abierta de Barinas, Venezuela, pertenece al área de ingeniería, tiene como profesión de grado ingeniero de sistemas, egresó en el año 2000, es magíster cienciario en ciencias de la educación superior, tiene un doctorado en educación a distancia por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA, en el 2019, ha sido secretario de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, es el fundador y coordinador del grupo de investigación HIDIP, reconocido como el segundo grupo de investigación de la Universidad Nacional Abierta. Ha participado como ponente, conferencista, ha escrito libros, artículos científicos. Además, también en la Universidad Benito Juárez se desempeña como tutor y como facilitador en talleres y conferencias. Le damos entonces la bienvenida al doctor Irme Palomares y les recordamos, por favor, no olviden la cortesía académica que le hemos solicitado de antemano en nuestro video de presentación. Con nosotros está al frente del equipo la doctora María Esther Alcántara, quien también va a darle un saludo a cada uno de ustedes y la bienvenida, así como están mis compañeros que ya los veo por allí. Adelante, mi profe. Me da mucho gusto presentar en este momento al doctor Hilmer. El doctor es brillante, nos ha dejado muchas semillas a todos los doctorantes que han salido de esta última etapa, el último módulo que toman los doctorados, y estamos encantados de recibirlo. Me da mucho gusto recibir a todos ustedes. Gracias, doctora Franajid, por estar de la mano con todos un grupo de ustedes. Van a ver el póster donde están todos los doctores involucrados que estamos sumando este esfuerzo y que nos gusta mucho recibirlos. Gracias por estar todos los alumnos doctorantes interesados en estos temas. Estoy seguro que vamos a romper varios paradigmas de lo que han hecho y vamos a encauzar caminos y van a crearse dudas y va a haber también soluciones. Entonces, apasionense de este proceso. Este ciclo de Masterclass que se ha organizado es con todo cariño para ustedes y solo para ello, para ustedes que puedan hacer unas tesis trascendentes y que vamos a estar acompañándolos en este proceso. Muchas gracias, doctora Franajid, por estos momentos que me da oportunidad de platicar con los chicos. Gracias y adelante. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias. Y bueno, como ya les dije, aquí están con nosotros los profesores. Está la profesora Carmen López, también integrante de esta iniciativa, la profesora Scarlett Kirillov. Sé que debe estar el profesor Luis Barruecos, quien está desde Cuba, el profesor Feliberto Martín, el profesor Rafael Aguilar, y bueno, todos los colegas y nuestra doctora María Esther, quien va a cerrar con un asunto muy importante, comentaba la doctora Carmen López, que es el aspecto que toca después que ustedes terminen el taller 3 y seminario 3. No le quito más tiempo, profesor Palomares, adelante. Bueno, muchas gracias por la palabra, la introducción y por supuesto gracias a la Universidad Benito Juárez, la doctora María Alcántara, a todas las personas que están aquí participando, los compañeros, colegas, doctores que están presentes para poder nutrir esta disertación. Es una disertación donde vamos a compartir, pueden ustedes al final cuando terminemos hacer sus preguntas y por supuesto
vamos a tratar de hacerlo lo más, al final un poco lo más práctico para que la actividad pues sea nutritiva para muchos de ustedes que por supuesto están realizando trabajo de investigación a nivel doctoral, donde generalmente van por supuesto a aplicar algún tipo de instrumento. Entonces voy a compartir de una vez la pantalla para comenzar, ya que tengo la buena, ajá. Bien. Cuando empezamos a trabajar y tenemos, por supuesto, hacer una investigación donde generamos un producto, donde vamos a mostrar un conocimiento que está en una laguna o no se tiene cierta certeza de qué es lo que se está dando en una realidad palpable y, por supuesto, donde ustedes son protagonistas de una forma u otra, deben, por supuesto, no solamente usar la observación, como muchas personas de repente usan a primera mano, sino una serie de técnicas que les va a permitir a ustedes conocer muy bien la realidad para poder entonces plasmar en un informe que deben entregar. Para eso se debe tener en cuenta cómo se debe realizar el instrumento. Les voy a dar más o menos aquí una parte donde tiene que ver más que todo con la parte de la validez y la confiabilidad, y terminaremos un poco con lo que respecta a la parte cuantitativa que muchas veces usamos en la mayoría, por supuesto, la gente del área de ciencias duras, en la parte de ingeniería, pero que es válido también en la parte de ciencias sociales, en educación y en proyectos, administración de proyectos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en algunas oportunidades, el trabajo cuando lo realizamos, tenemos que tener en cuenta que para hacer cualquier tipo de análisis debemos tener un instrumento adecuado en función de lo que vamos a investigar. Por supuesto, esto va a cambiar, cada investigación tiene su toque, tiene su personalidad y tiene, por supuesto, la forma en la cual va a aplicar el instrumento. Pero es importante tener en cuenta que cualquier tipo de medición, cualquier tipo de indagación debe tener presente que debe establecerse una validez y una confiabilidad. Generalmente la validez va enfocada hacia el instrumento en la forma en que se construyó, se elaboró su contenido. Y fíjense ustedes, muy bien se muestra aquí en la figura, se estila estos tres tipos de validez, una validez de contenido, una validez de criterio y una validez de constructo. La confiabilidad generalmente va después que se ha aplicado el instrumento, y generalmente es ver si lo que el instrumento recopiló se ajusta realmente a la realidad, si no fue sesgado, si de repente no se manipuló y si de repente, por supuesto, está levantando la información que realmente diseñamos y construimos un instrumento para el cual vamos a hacer el análisis y el resultado de nuestro trabajo de investigación. Entonces, estos son factores que tienen que tomarse en cuenta muy bien. La validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo y la confiabilidad. Ya vamos a ver ahora en profundidad cómo podemos manejar muy bien cada uno de estos aspectos. Por supuesto, es necesario para poder establecer una buena medición, tener en cuenta, como les mencioné, cuál es el instrumento que vamos a usar y que ese instrumento por lo menos cumpla con los requisitos de tener una confiabilidad y una validez y que se pueda, por supuesto, realizar. En algunos casos, muchas veces, como les mencionaba, la confiabilidad va referente a la forma en la cual se construyó el instrumento y se aplica y se toma la información. Muchas veces, en algunas oportunidades, las personas o los investigadores aplican una o más veces el instrumento para verificar que la información que se está recopilando es realmente correcta y se ajusta al trabajo que se está haciendo, y por supuesto les permite a ellos hacer una especie de consistencia en las preguntas que se están tomando, las variables que se están midiendo y las dimensiones y aspectos que se está tomando en cuenta en ese instrumento. Entonces, la validez ya va en función a un grado en cual el instrumento está construido, qué pretende medir, si el contenido está explicado, está ajustado al trabajo de investigación, si las preguntas se realizan de forma correcta, que la pueda entender la persona a la cual va a responder, si por supuesto el instrumento tiene información que no es, que genere una respuesta dudosa, que no dé respuesta a algo que no sea entendible y que por supuesto corresponda a la variable que se está usando en la investigación, que permite entonces, por ejemplo, tener en cuenta qué ítem corresponde a qué dimensión o variable o categoría y cuál no corresponde. Para ello, entonces, se tiene en cuenta que la validez va en función de cómo se construye el instrumento y la confiabilidad va en función de los resultados que genere ese instrumento. Para ello, entonces, es importante tomar en cuenta que cuando se hace un instrumento, siempre, por supuesto, el investigador que lo ha construido, lo ha diseñado, sabe sobre cuál tema se va a tratar, pero muchas veces cuando se va a tomar información y se va a plasmar en papel, en algunas oportunidades siempre se va a tomar aspectos abstractos sobre los cuales muchas veces las personas
no responden en forma corta y precisa, y es necesario entonces para ello construir el instrumento en forma correcta. Si, por ejemplo, hacemos un instrumento donde pedimos información acerca de cuál es el sueldo que está ganando, cuál es la edad de alguna persona en particular, de una comunidad, esa información muy seguramente la vamos a tomar en forma muy precisa. Pero cuando queremos en el instrumento medir información como con aspectos o características sobre actitudes, inteligencia, valores y motivación, vamos a tener que ser más precisos porque generalmente las personas sobre esos aspectos pueden dar respuestas que pueden llegar a ser ambiguas y por eso el instrumento debe ser preciso, debe ser concreto y debe, por supuesto, plantearse en forma para que la persona lo responda en forma precisa. En este sentido, por supuesto, la medición, entonces, tenemos que tener en cuenta que debe y puede existir un cierto margen de error, que nunca un instrumento, a pesar de que haya sido validado, esté estandarizado y haya sido aplicado en muchas oportunidades, la información que se va a arrojar allí no va a ser 100% perfecta o correcta. Entonces, la manera de controlar este error se hace generalmente a través de unos métodos en los cuales muchas personas utilizan y aplican el instrumento de modo que incluso se tenga previsto que ese margen se puede dar y estipulan en la fórmula y en el cálculo el margen que, por supuesto, genere esa aplicación del instrumento, inclusive en el momento en que se está construyendo. Entonces, vamos a resumir aquí que tenemos en cuenta que la medición de la confiabilidad va en un grado en el cual se explica cuál es el valor que está dando el instrumento y para ello, para determinar cuál es el valor que está dando, los resultados o los datos, la información que está recopilando, muchas personas generalmente lo repiten o establecen ciertos dentro del mismo instrumento, ciertos ítems que les permitan a ellos determinar que la información que se está recopilando es correcta, ¿no? Algunas personas o algunos investigadores colocan preguntas repetidas, pero de forma diferente, para validar que sea un instrumento que se ha respondido en forma correcta y que no haya sido de repente la persona que fue a aplicarlo, simplemente lo llenó y no lo aplicó a una persona y establece, por supuesto, esos criterios de modo que pueda decirse que la medición y la toma de datos es correcta. La medida de la estabilidad, por supuesto, en algunas personas cuando se dan cuenta de que hay ciertos datos que no son confiables, que de repente presenta alguna duda, generalmente buscan aplicar el instrumento nuevamente. Una de las cosas que más vamos a encontrar en los trabajos de investigación y que muchas personas utilizan es hacer una prueba piloto, es decir, aplican el instrumento antes de usar las personas que realmente les baja la información con un grupo pequeño reducido, de modo que puedan ver cuáles son las debilidades que pueda presentar el instrumento al momento de que es respondido por las personas o el informante clave. Por ello vamos a centrarnos generalmente a pesar de que tenemos por supuesto una cantidad de instrumentos, que tenemos muchas formas de validarlo, existen por supuesto diferentes criterios. Tenemos la validez de contenido que se refiere generalmente a cómo el instrumento genera el contenido sobre el cual va a tirar, en este caso a la variable, al dominio sobre el cual se está midiendo. Para ello generalmente la validez de contenido se establece a través de un criterio, de una teoría, a través de un constructo que le permite al investigador indicar que el instrumento está exactamente plasmado el contenido que tiene que ver con la referencia teórica de la investigación. Cuando se habla de la validez de criterio, este generalmente se establece a través de la comparación con un criterio externo que no usa el investigador. Realmente muchas veces esto se usa a nivel cuando se hace encuestas de mercado o encuestas a nivel nacional, donde se determina, por ejemplo, cuál es el índice de un valor económico, el índice, por ejemplo, de la devaluación de una moneda. Y por supuesto, generalmente esto se hace en función de otro valor o índice externo a la investigación que, por supuesto, le va a dar un valor y un peso que le predice más o menos cuál va a ser los resultados que se va a obtener y que pueda entonces indicar que el instrumento que se está usando es válido por este criterio. Y luego tenemos, por supuesto, la validez de constructo, que se refiere al grado en que una medición es consistente con lo que realmente se está midiendo en función de la hipótesis que se ha formulado en la investigación y que tiene, por supuesto, mucha relación también con la teoría del trabajo de investigación, de modo que puede indicarse que lo que se está midiendo es en función, por supuesto, de la que se estableció tanto en la hipótesis y, por supuesto, en los objetivos generales y en los objetivos específicos que van en concordancia con las variables o las dimensiones o aspectos que se van a medir en el trabajo de investigación. Entonces, podemos tomar en cuenta y recordar muy bien que es necesario ser metódico para aplicar los instrumentos. No es solamente agarrar un instrumento, inclusive muchas personas logran hacer su trabajo de investigación a través de un instrumento que ya alguien ha utilizado,
pero aún así debe tomarse en cuenta ciertos aspectos importantes. Es que no se debe tomar la investigación a la ligera. Es necesario hacer una medición y una selección de los instrumentos que se van a aplicar. Se deben utilizar instrumentos que sean ajustados a la investigación. Es probable que usemos un instrumento que ya se aplicó en otra área, en otro ambiente. Es posible que en Latinoamérica tengamos una situación particular que sucede en Europa o en Asia. Queremos aplicar de repente instrumentos donde se ha dado que los resultados son buenos en aquel momento. Pero recuerden que en las realidades son diferentes y en función de esa realidad y la investigación que se está haciendo, se debe ajustar esos instrumentos por años de modo que pueda medir lo que se está estableciendo en el trabajo de investigación a través de, por supuesto, la hipótesis y los objetivos específicos. Para ello, entonces, el instrumento no puede ser adecuado para las personas. Muy probablemente las personas no tienen el conocimiento. Es necesario en el mismo instrumento aclarar cuáles son los aspectos que se están tomando en cuenta, de modo que la pregunta, cuando le corresponda responderla, lo haga en forma correcta, ¿no? El momento, inclusive las condiciones para hacer la aplicación es necesario tenerla también en cuenta. Muchas veces los investigadores, especialmente en el campo social, donde corresponde ir, si es el caso del investigador que se encarga de aplicar el instrumento, debe por supuesto hacer una introducción, debe inclusive determinar si la persona está dispuesta a responder y a conversar, y si no es así, por supuesto buscar el momento, volver nuevamente, de modo que pueda obtener la mejor información posible en las condiciones favorables para que el instrumento tenga la información recopilada que se ajuste a lo que realmente se desea medir. Entonces, según Hernández Fernández y Batista, o Sampieri, en la última edición, la de 2018, menciona muy claramente cuáles son los aspectos, ¿no? Hay muchos autores que hablan acerca, pero Hernández recopiló muy bien aquí la información que se debe realizar en el momento de crear un instrumento y, por supuesto, aplicarlo y validarlo. Lo primero es que hay que tener en cuenta son las variables que se están usando en la investigación, cuáles son los aspectos, dimensiones o las categorías que está trabajando, ponerlas en papel, ponerlas sobre la mesa y en función de esas variables que se van a medir, definir muy bien cuáles son los aspectos que se van a tomar en cuenta en el instrumento, ya sea este instrumento sea una observación, sea un cuestionario, o sea una lista de coteja, o sea un grupo focal, cualquier aspecto que ustedes vayan a usar, cualquier técnica y en su defecto el instrumento, deben tener en cuenta que ese instrumento debe responder muy bien con las variables que ustedes están usando en su investigación. Deben establecer, por supuesto, de esas variables, definir cuál es su forma de operar, la forma conceptual y cómo lo van a establecer la medición en el instrumento. Entonces deben, por supuesto, relacionar muy bien cada uno de esos aspectos de las categorías y las variables, de modo que puedan ser cuantificables o puede ser observable el aspecto que están tomando en cuenta en su instrumento. Por supuesto, para el caso cuantitativo, en este caso hablamos de indicadores. Para ello debe entonces establecer de esos indicadores un nivel de medición a cada uno de esos ítems. Para cada variable hay una serie de ítems, puede ser uno o más, generalmente son varios, y a cada uno de esos ítems deben establecerle una codificación, que esa codificación va a establecerse en función de la variable, en función de lo que se va a medir. Si por supuesto la variable o la parte en que van a trabajar, que es el indicador, es cuantitativo, van a establecer allí por supuesto números que les va a permitir a ustedes hacer la medición y el trato más fácil para la información. Pero si en el caso pueden encontrar que un aspecto, una categoría, una variable es un poco más abstracta, es decir, están midiendo motivación, valores, por supuesto deben establecer una categoría sobre esos valores y para ello no usan números, sino generalmente se establece en el instrumento palabras que hacen referencia a esos valores, ¿no? Como bueno, malo, mediano, excelente, más o menos palabras de ese tipo, ¿no? Y en este caso, por supuesto, deben aplicar una prueba piloto, como les mencioné anteriormente. Es una opción completamente recomendable porque siempre, nunca generalmente a la ligera, como los costureros cuando elaboran una vestimenta para alguien, nunca a la primera les queda muy bien todo la vestimenta. Igual sucede con el instrumento, nunca a la primera va a quedar muy bien y es por ello que la aplicación de prueba piloto les va a permitir a ustedes hacer ajuste y reajuste de modo que ese instrumento quede lo más ajustado a la realidad y a la población. Y por supuesto, esa prueba piloto debe ser aplicada con un grupo pequeño de la muestra o de la población que van a usar ustedes en su investigación. Al final, dependiendo de esa prueba piloto, por supuesto deben ajustarlo y modificarlo de modo que el instrumento sea lo más confiable para la recolección de los datos que tienen estipulados. Entonces, fíjense ustedes, ya han visto lo más seguro en la mayoría ya
quienes han visto los diferentes módulos, que las técnicas que tenemos son la observación, la entrevista, el grupo focal y el cuestionario. En este aspecto me voy a enfocar en el cuestionario, que tiene su aspecto cuantitativo. En este aspecto vamos a tomar en cuenta que muchas personas, especialmente en Latinoamérica, en un artículo que leí de una revista Latinoamérica en Miami, Estados Unidos, les gustan mucho las estadísticas y los números, menciona que más del 60% de los trabajos de investigación publicados en revistas arbitradas en Latinoamérica usan el coeficiente de alfa de Compras. Este coeficiente o el coeficiente o sus variaciones, ya vamos a ver que el coeficiente tiene algunas variaciones que lo vamos a revisar, las dos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el uso que se le da a este coeficiente, pues permite expresar la confiabilidad en función de la consistencia interna del instrumento. Fíjense ustedes que ya vimos la validez. La validez nos permite a nosotros determinar que el instrumento está bien construido, que corresponde con el contenido, que corresponde con el constructo, con las variables, con el marco teórico y, por supuesto, que las preguntas están redactadas de forma que la persona que va a leer pueda entender lo que se le está preguntando. Eso tiene en este sentido y en este aspecto la validez. Ahora, la confiabilidad o la fiabilidad del instrumento es otro aspecto. Les mencioné a ustedes que es complementario, por supuesto, pero que generalmente se hace después que el instrumento está validado. Un proceso previo es primero validar el instrumento. Luego que el instrumento está validado, se procede entonces a aplicarlo para ver su confiabilidad. Muchas personas se evitan el proceso de la validación buscando un instrumento estandarizado que ya ha sido, por supuesto, validado por algún una investigación o algún investigador anteriormente. Pero aún así, como les mencioné en las diapositivas anteriores, es necesario revisarlo para ver si se ajusta a su trabajo de investigación, porque puede en algún momento medir algo que no se corresponde a pesar de que esté estandarizado. Entonces, cuando vamos a la parte posterior del instrumento, que es la confiabilidad, generalmente nos vamos hacia la consistencia interna. Esto nos permite a nosotros saber si el instrumento, cuando las personas responden en forma ajustada a ciertos criterios específicamente de la distribución en la cual la varianza de los datos están más o menos cercanos, que no están respondiendo al azar o que no están respondiendo a cómo les surge, pero no es en función de la respuesta a la pregunta que deben responder en forma acertada. Entonces, para ello existen dos tipos de coeficiente. El primero que vamos a ver es el coeficiente de alfa de Compras, que se usa mucho para las mediciones de escala. Este se usa especialmente cuando se tiene escala de 3, 4, 5 valores, generalmente bueno, regular o malo, o puede ser, estas son 3 escalas, pueden ser también 4 o 5. Y esto, por supuesto, el alfa de Compras, hay una fórmula la fórmula que tenemos, que están viendo ustedes aquí, donde tiene que ver el número de elementos en el test ítem, cuántos ítems hay allí, te hace una sumatoria de la varianza en función de la respuesta y te hace también una sumatoria en función del número de personas que allí respondieron. Esto lo vamos a ver ahorita, claro, en un ejemplo, ¿no? Y el otro aspecto, fíjense, aquí está un ejemplo sencillo, de repente bastante sencillo en el sentido donde, por ejemplo, tenemos 5 sujetos donde responde, 6 sujetos donde responde un cuestionario de 5 ítems y, por supuesto, en la codificación que se hace con respecto a la escala, se tiene una escala del 1 al 4, como ven ustedes, los valores que están allí, perdón, del 0 al 1, del 0 al 4, y las personas, en este caso el investigador, codificó cada uno de esos valores dentro de la escala con números que van desde 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí está más o menos una fórmula, lo vamos a ver, no se preocupen. Ahorita lo vamos a ver en Excel en forma más clara y pausada para que puedan entender muy bien cómo se hace la confiabilidad usando el alfa de Compras en función, por supuesto, de la consistencia interna de las respuestas que dan las personas a ese instrumento. Que es, por supuesto, necesario tener en entendimiento los procesos matemáticos. Esto lo pueden ustedes hacer con una calculadora. Si se le hace un poco complejo hacer una calculadora porque de repente tienen una cantidad de instrumentos amplios, muchos ítems o muchas personas sobre el cual han trabajado, pues usan Excel o cualquier herramienta matemática que les facilite el trabajo, ¿no? La otra forma que se trabaja, que es derivado a partir de la alfa de Compras, es a través del coeficiente de Kunder-Richardson. El coeficiente de Kunder-Richardson surge del mismo alfa de Compras, solamente que se ajustó y se acomodó para que pudiera ser calculado en función a respuestas dicotómicas, respuestas que tienen simplemente dos valores, cierto o falso,
o sí o no, o cualquiera de esas opciones donde, por supuesto, cuando lo llevamos a una herramienta estadística, pues lo colocamos entre 0 y 1, ¿no? Es una respuesta binaria o dicotómica. Es generalmente casi la misma fórmula, si ustedes se dan cuenta allí, es similar a la fórmula de coeficiente de alfa de Combras, solamente que es modificado, ajustado en función de, por supuesto, el entendimiento de que tenemos una proporción de aciertos y una proporción de errores, donde los aciertos vienen a ser los unos o los sí, y una proporción de errores donde vienen a ser los ceros o los no, como ustedes puedan establecer en su instrumento. Generalmente, dependiendo de la investigación, ustedes podrán elaborar un instrumento dicotómico o podrán elaborar un instrumento donde las respuestas puedan tener una escala que puede ir desde 3 a 4 o 5 escalas, ¿no? Dependiendo de la investigación, dependiendo de la categoría y por supuesto dependiendo de las dimensiones que ustedes establecen en cada una de las preguntas que van a elaborar o van a contener sus instrumentos. Entonces vamos a ver aquí un momento para que vean cómo es, por ejemplo, el caso muy particular de los instrumentos. Voy a abrir aquí un momentico Excel y lo vamos a ver. Fíjense ustedes, aquí tenemos una hoja en Excel. Esta hoja en Excel, junto con la presentación, yo se las voy a facilitar a los organizadores, a la profesora, a la doctora María Alcántara y a la doctora Franey, para que ustedes lo tengan también en sus manos y puedan hacer ejercicio y practicar en función de sus trabajos de investigación. Pero suponiendo un ejemplo práctico, hipotético, que tengamos un trabajo donde, por supuesto, se tiene 10 personas que están respondiendo están respondiendo una encuesta que tiene 10 preguntas y son 15 personas, en este caso los encuestados son 15, y se le ha dado una encuesta de 10 ítems o 10 preguntas. Y como es el caso de que es una escala de Likert, la escala que se estableció es la que tenemos aquí, que es en función de una dimensión acerca del nivel de satisfacción de un servicio determinado. En este caso, el servicio es respecto a la calidad. Y se estableció dentro de mi instrumento y en la escala para responder cada una de las preguntas que se tiene este criterio. Vamos a acomodar aquí que tiene unos errores: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho. Entonces, esos son los 4 valores que tiene la escala y esta es la forma en la cual yo lo califico en forma de palabras y aquí la forma en forma cualitativa y aquí cómo lo califico en forma cuantitativa a través de números. 4, 3, 2, 1, donde el valor mayor, 4, es el valor deseable y por supuesto el 1 es el valor más pequeño. Es una forma y un criterio que usted puede establecer. Puede ser también de 0 a 3. Generalmente ustedes definen cómo se va a medir y luego, por supuesto, que ustedes aplican el instrumento, lo vacían en lo que se llama la matriz de datos. La matriz de datos es la que tenemos de este lado, donde colocan las respuestas de cada uno de esos encuestados. Los 15 encuestados los colocan allí. Entonces, por ejemplo, para la pregunta número 1, por ejemplo, ¿cuál fue la calidad de servicio al llegar usted a la empresa? La persona contestó un 3, que el 3 es satisfecho, ¿no? Entonces, cada una de esas se van colocando y se tienen al final, cuando ya se ha procesado las 15 encuestas, se tiene esta matriz y se procede entonces a hacer en Excel o cualquier aplicación que ustedes tengan. Muchas personas usan el SPS, que es un poco más directo y más automático, pero vamos a hacerlo en Excel para que ustedes puedan entender de dónde surge el trabajo, ¿no? Después que ustedes tienen esto aquí, simplemente van a calcular la varianza de cada una de esas preguntas que tiene el instrumento. Recuerden, esto que tenemos aquí es una pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, así hasta llegar hasta la pregunta 10. Y cada una de estas personas hizo sobre esa misma pregunta, dio un valor, ¿no? Que muy satisfecho, satisfecho, inclusive aquí, por ejemplo, el 4, muy satisfecho, ¿no? La mayoría de los valores están entre satisfecho y muy satisfecho. Entonces, calculamos la varianza se tiene una fórmula muy sencilla, pero si están usando Excel o SPS, la fórmula de calcular la varianza es colocando el signo de igualdad VAR, en donde, por supuesto, le van a decir que los datos que van a usar para calcular esa varianza van a ser en función de las 15 encuestas que respondieron para la pregunta 1, ¿no? Entonces, la varianza, que simplemente la varianza me indica cuán alejados o acercados están los valores hacia un número, en este caso, a la tendencia central. Si, por ejemplo, los números aquí están muy dispersos, están muy separados, esta varianza va a ser mayor. Si los números no están muy dispersos, sino que al contrario están muy cerca unos del otro, este número va a ser pequeño. Entonces, fíjese usted, por ejemplo,
aquí te da 0,45 y este que está aquí, por ejemplo, da, este que está aquí, 7,81. Quiere decir que hay números que están muy alejados unos de otros. Cuando revisamos aquí se da cuenta que aquí hay valores de 1. Dice que aquí en esta pregunta no hay 1, en cambio en esta sí hay 1 y hay 4, hay varios 1, hay varios 3. Significa que los números están bastante más separados, ¿no? Más dispersos. Eso es lo que hace generalmente al medir la varianza. Es un dato importante porque cuando ustedes van a explicar y empiezan a soltar la información en una hoja en Excel y ven estos valores que están allí, se pueden a primera vista, sin necesidad de culminar, ver que de repente algunas preguntas no están bien contestadas. Porque generalmente cuando se hace algún tipo de pregunta, las respuestas deberían, que es lo que se asume, estar cercana al común de la opinión, ¿no? Si alguien, por ejemplo, está opinando sobre la calidad de servicio que se da en una organización, la mayoría, por ejemplo, debería estar centrada en ese, ¿no? Si es la investigación, por supuesto, eso en función de la realidad que se tenga en ese momento a medir, ¿no? Pero es un aspecto importante que ustedes tomen en cuenta cuando ven estos valores. Por ejemplo, aquí está este 0,8 es muy alto y aquí se ve que hay varios 1 y también hay varios 3 y varios 4. Entonces es probable hacer una revisión para ver si realmente se contestaron. Ustedes acuden a su instrumento y revisan si realmente puede ser que las personas no respondió en forma correcta o no entendió la pregunta y por ello respondió en forma equivocada. Porque, por supuesto, esto le va a dar un impacto al final en el resultado del coeficiente que ya lo vamos a revisar. Luego que han calculado la varianza en cada una de las preguntas, ustedes simplemente luego proceden de este lado a sumar los valores de cada una de los encuestados. Aquí lo hicieron con respecto a las preguntas del instrumento, ahora por aquí de los encuestados van a hacer la suma. No van a calcular la varianza, sino simplemente a sumar los valores de cada uno de esos ítems. Entonces, por ejemplo, el encuestado número 1, coloco aquí 3, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 1, sumo todo eso y me da 23. Y luego sucede lo mismo con los demás encuestados hasta llegar a la totalidad de encuestadas, que son 15. Ya teniendo yo esos valores, entonces procedo a aplicar mi fórmula. La fórmula que vimos en la presentación para usar el coeficiente de alfa de compra es este que está aquí, donde tenemos K, donde K viene a ser el número de ítem que tiene el instrumento. Luego tenemos allí la sumatoria de S al cuadrado, que la sumatoria de S al cuadrado es simplemente la sumatoria de las varianzas de los ítems, la que tenemos aquí abajo, entre la totalidad, la varianza de la totalidad de esos ítems que nosotros tratamos acá, lo sumamos en este aspecto. Ya lo vamos a ver. Esta es la fórmula. Aquí está la explicación de qué es cada uno de ellos. Y simplemente aquí está. Fíjense ustedes, yo tengo aquí primero que establecer cuáles son los ítems que tengo en el instrumento. Y como muy bien se muestra aquí son 10, coloco número 10, porque ese es el valor de K. Recuerden ustedes K. Luego tengo la sumatoria de S al cuadrado, que S al cuadrado es simplemente la sumatoria de la varianza. Aquí está de cada uno de los ítems, que es esta que está aquí. Yo simplemente estos valores que están aquí abajo los sumo. Sumo el 0.45, 0.49, 0.74, 0.49, 0.78. Y esa suma total la coloco aquí, que me da 6,26. Esto lo puedo hacer en papel o en cuaderno, o si tengo esta hoja Excel lo hago por esta vía. Y luego hago entonces una varianza de la sumatoria de los ítems, que es esta que está aquí, de las personas. Estas personas que hicieron su encuesta y la llenaron, la suma que tengo aquí ahora calculo la varianza y la coloco acá. Al colocarla allí me da un valor, este me da 9,45. Ya teniendo esos dos valores, entonces ya tengo mi fórmula, tengo el valor de que está acá arriba, que es la sumatoria de las varianzas que están aquí abajo, y tengo aquí la sumatoria de los ítems, que es la que está aquí. Y entonces simplemente teniendo esos dos valores, que están aquí, este que está aquí y procedo a calcular el alfa de compra. El alfa de compra me dice que es K sobre K menos 1, es decir, 10 sobre 9, que 10 sobre 9 es 1,1, multiplicado por 1 menos la división entre la varianza y la sumatoria de la varianza, que es esta que está aquí. Entonces, yo simplemente aquí coloco, digo que va a ser igual a esto, que es K sobre K menos 1, por esto que está aquí, que corresponde a esta parte de la fórmula. Y entonces, fíjense, allí me da el valor del coeficiente de alfa de compra, que es 0,37, ¿no? No lo puedo ni siquiera redondear a 0,38. Fíjense ustedes el valor que me ha dado de 0,37. Voy aquí al rango que me va a permitir a mí, que voy a colocar en mi investigación, en mi parte del trabajo, en el informe de investigación, sobre la parte especialmente metodológica, cuando aplico el instrumento,
para verificar que el instrumento está bien construido y tiene buena confiabilidad con respecto al resultado. Y cuando comparan la escala que establece allí diferentes autores, vemos que el 0.37 está en baja, ¿no? Dice usted el valor, este rango está entre 0.21 y 0.40. Significa que la confiabilidad de ese instrumento, la consistencia de los ítems y la respuesta de las personas no es muy confiable, ¿no? Hay una confiabilidad bastante baja. Y por supuesto, es resultado esperado porque estos valores que están aquí, yo los llené al azar, ¿no? No corresponden realmente a la respuesta de algunas personas sobre un servicio o la calidad de un servicio en particular. Lo llené en forma aleatoria para el ejercicio que tenemos ahora en forma hipotética. Si esto correspondiera a una realidad, este valor, por supuesto, debe corresponder a un no mucho más alto. Debería estar, por lo menos es aceptable, que esté entre moderada y muy alto. Que aparezca en baja y muy baja significa que el instrumento debe ser revisado de una vez. Revisa muy bien si los instrumentos de repente fueron llenados en forma incorrecta, no se entendieron o no fueron llenados. Y si no es ese el caso, entonces aplicar nuevamente la prueba piloto para verificar sobre esa prueba piloto si la información no llegó tal como se plasmaba en la investigación. Entonces, fíjese usted, es un proceso bastante sencillo donde ustedes están haciendo una validación sobre el contenido del instrumento en función de las respuestas que le dieron las personas. Y por supuesto, con esta hoja que tienen aquí, pueden resolver fácilmente el ejercicio. Simplemente lo que tienen que agregar, si son la cantidad de investigadores son más, agregan aquí la misma investigador, la cantidad de encuestados que usen ese instrumento y los valores que están acá son exactamente lo mismo. Van a cambiar, si tienen 20, coloca aquí 20 y lo demás lo van agregando por fila o columna. Cualquier duda, pues por supuesto pueden hacérmela llegar si alguno de ustedes quiere hacer su práctica con su trabajo de investigación, si están usando un instrumento que tiene una escala de Likert. Ahora, si no tenemos un instrumento que usa una escala de Likert, sino por supuesto tenemos un instrumento donde es dicotómico o tenemos una escala corta de dos respuestas posibles, que es 0 y 1, usamos el coeficiente de Kunder-Richardson, que esto fue un psicólogo que, viendo la situación donde, por supuesto, deseaba obtener respuestas cortas, donde tenía necesidad, por supuesto, también de determinar la confiabilidad y el contenido de la respuesta que daba, pues simplemente hizo una variación de la fórmula de alfa de compras y en este caso, fíjense ustedes, se llama el KR20, también hay otro instrumento que es el KR21, pero es muy similar. El KR20 o Kunder-Richardson es simplemente igual, se utiliza acá donde tenemos, en este caso, que corresponde al número de ítem, y en este caso se tiene simplemente dos variables nuevas que es P y Q, donde P viene a ser el porcentaje de las personas que responden favorablemente o hacia una pregunta, y Q el porcentaje de personas que responden hacia la otra pregunta, ¿no? Entonces se entiende como son dos valores posibles, por supuesto la suma de esos dos valores siempre va a dar 1. Es decir, que hay una correspondencia y una proporción. Y van igual a usar la varianza para determinar, por supuesto, cómo esos instrumentos están dispersos. La forma en que lo van a usar es simplemente igual. Vamos a suponer que tenemos esas 15 personas allí y tenemos un instrumento también que tiene 10 preguntas, pero en este caso, por supuesto, no estamos usando un ítem que tiene escala, sino sí o no. ¿Visitó usted la organización? Sí o no. ¿Fue atendido? Sí o no. Entonces, por supuesto, si es un no, corresponde a un 0. Si es un sí, corresponde a un 1. Positivo el 1, negativo el 0. Entonces, por supuesto, que va llenando 0 y 1, 0 y 1. En este caso, vamos a hacer exactamente para calcular ese coeficiente. Lo primero que debemos hacer, por supuesto, es determinar, en este caso, por encuestado, por persona, la suma de los ítems, igualito como hicimos en el anterior caso. Sumamos cada uno de estos valores que dio la persona, el encuestado, en cada uno de esos ítems. En este caso aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y exactamente este valor que me da aquí, 6, ¿no? Y así hago lo mismo con todos los demás encuestados, que son un total 15. ¿no? Luego procedo a trabajar con los ítems del instrumento. Con los ítems del instrumento hago exactamente lo mismo. Sumo los valores que corresponden a las respuestas que dieron cada uno de los encuestados a esos ítems. Y en este caso, por ejemplo, para el ítem número 1, cada uno de los encuestados que por supuesto dieron positivo correspondieron con un 1, lo voy sumando. Aquí tengo, ¿no? 11. En este ítem, el 8, tengo 8 personas que respondieron que sí. Aquí tengo la 10, casi la totalidad. Aquí no, este es el que tiene mayor. 13 de 15, solamente tengo 0, exacto.
Luego que tengo la totalidad de respuestas acertadas o respuestas positivas o respuestas con 1, procedo a calcular la proporción en función de la cantidad de personas que tengo allí. Fíjense ustedes, aquí tengo P, viene a ser el porcentaje de personas que respondieron en forma positiva o acertada o que respondieron con 1, y es simplemente agarrar el número que está allí y dividirlo entre la cantidad, por supuesto, de personas que fueron encuestadas. Entonces, si tengo 11, agarro 11 y lo divido entre 15 y aquí coloco ese porcentaje. Igualito, 8 entre 15, lo coloco este porcentaje aquí abajo, 10 entre 15, 2 entre 15, y 13 entre 15, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí 7 entre 15, que ya da casi el 50%. Entonces, este porcentaje que está aquí de P son porcentajes de acierto que hizo que se obtuvo en ese ítem para el instrumento. Y luego vamos a calcular su complemento. El complemento viene a ser, por supuesto, la cantidad o la proporción que corresponde a la cantidad de ítems que fueron contestados en forma negativa o que no simplemente se respondieron con un 0. Como sabemos que P más Q es igual a 1, simplemente con colocar una fórmula muy sencilla que es 1 menos el valor que está aquí, calculo los valores de Q para cada uno de esos ítems. Entonces, podemos ver claramente que P más Q va a dar igual a 1. Aquí 73 más 27 es igual a 1. Por lo tanto, tengo aquí entonces los valores de la proporción, tanto para P, que corresponde a los aciertos, como Q, que corresponde a los no aciertos, ¿no? A las partes donde la persona respondió en forma negativa o con un 0. Teniendo ya eso, calculo aquí en la siguiente línea, eso también se hace como le mencionaba en un papel, la multiplicación o el producto de esos dos proporciones, ¿no? La proporción de P y la proporción de Q para cada uno de los ítems. Entonces, multiplicar 0,73 por 0,27, obtengo yo allí mi resultado del producto de P por Q, como me indica la fórmula. Aquí la fórmula me indica que debo hacer la sumatoria de todas las proporciones de P por Q, de modo que pueda yo entonces aplicar mi fórmula y obtener los resultados que necesito para saber si realmente ese instrumento es confiable. Entonces, al final acá tengo los valores, que es la multiplicación de cada P por Q de cada ítem, y eso, por supuesto, los voy a sumar. Cada uno de estos valores que está aquí los sumo, y yo tengo el valor de 1.96, que lo voy a usar en mi fórmula, que está acá arriba, el 1.96. Luego de tener eso, 1.96, procedo a determinar la varianza, que en este caso la varianza simplemente es determinar la varianza de la suma de cada uno de los encuestados con respecto a su respuesta. Recuerden que aquí colocamos la respuesta que dieron positiva de cada uno de los encuestados, y cada una de esas respuestas determino en forma total su varianza, que es el valor que tengo acá. Fíjense que es mucho más fácil que el de Kunde-Richardson. Ya teniendo estos dos valores, simplemente procedo a calcular lo que corresponde con la fórmula. Aquí agarro el valor de 1.96 que tengo acá y lo divido entre 5.35. Yo tengo este valor que es 0,63. Luego, para calcular el coeficiente, simplemente este valor que acabo de obtener lo multiplico por K sobre K menos 1, que es 10, perdón, 15 menos 14, ¿no? Que es 1.1. Entonces aquí procedo, vamos a hacerlo para que ustedes vean acá. Agarro este valor y lo multiplico por este que está aquí y me va a dar un coeficiente. Como muy bien saben todos los matemáticos y quienes manejan de alguna forma la matemática, todos los coeficientes, su valor va a estar entre 0 y 1. Como sucedió con alfa de compras, me dio en este caso un valor entre 0 y 1 que era 0.37. En este caso el coeficiente de Kunde-Richardson también es un valor que va a estar entre 0 y 1. Mientras más cerca esté del 1 mejor. Y en este caso, a pesar de que yo metí los datos en forma aleatoria, por supuesto, para el ensayo de prueba, pues me dio un valor bastante aceptable, ¿no? 0.71 está dentro de la escala que establecen los autores que es aceptable, ¿no? Entonces, si los valores que le dan al coeficiente están entre 0 y 0,5 es inaceptable, se rechaza y debe realizar de nuevo el instrumento, aplicarlo de nuevo, y si al aplicarlo de nuevo le arroja resultados similares, entonces significa que el instrumento está mal construido y debe entonces construirlo nuevamente. Si por supuesto le parece aceptable, es decir, que está entre 0,7 en adelante, el instrumento puede entonces continuar con él y proceder, después de haber hecho la prueba piloto, aplicarlo a la población que corresponde o a la muestra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, siempre es aconsejable en este caso de 0 a 7. Fíjense ustedes que el criterio
de aceptación para el punto de Richardson es mayor que el de alfa de compra. El alfa de compra dice que moderado es de 0,4 a 0,60. La alta es 0,61. En cambio, el de punto de Richardson, 0,60 es débil. Cuando en alfa de compra, por supuesto, 0,60 es alta. ¿Por qué? Por la forma en la cual, por supuesto, primero se aplica el instrumento y la forma en que responde la persona. Por supuesto, mayor información podemos recoger, independientemente de la investigación, cuando se tiene una escala amplia. Mientras la escala sea más amplia, la información puede ser más precisa y puede, por supuesto, ser más nutritiva para la investigación. Eso, por supuesto, lo establece el investigador en función de su investigación y su criterio en función de las personas que van a contestar. Pero es aconsejable siempre cuando se trabaja usar una escala que corresponda por lo menos con 5 valores, ¿no? Cuando se usa una escala de Likert. Y se va a trabajar con una investigación dicotómica que por supuesto las preguntas sean concretas y en este caso sea así, pues debe establecerse una cantidad mayor de preguntas de modo que pueda cubrirse aquellos aspectos que no se cubren o no se pueden responder con un sí o con un no. Bien, entonces con esto queda culminada la presentación. Espero que puedan serle de gran utilidad. Me gustaría que pudieran, en función de, tengo por ahí algunos trabajos, pero no, vi en algunos que por supuesto no tienen la aplicación de prueba de pelota para poderlo haberlo hecho aquí de forma más didáctica, pero con gusto quienes tengan un trabajo similar donde estén aplicando sea un instrumento dicotómico o una escala de Likert, con gusto los puedo ayudar y asesorar en función de cómo hacer la confiabilidad en función a los ítems que tienen allí construidos. Muchas gracias, doctora Franaí, doctora María Hola. Alcántara. Bueno, excelente disertación, doctor Ilmer. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay por acá, qué inquietudes, qué dudas. Pueden alzar la mano, pueden preguntar en el chat. Muy completa la explicación. La presentación, el doctor Ilmer Palomares nos las va a dejar, al igual que va a estar en la plataforma de cada una de las asignaturas, va a estar la grabación. O quedó muy claro, o no comprendieron mucho, o están todavía reflexionándolo. A ver, dice por acá Rosa Iris Marte. Pienso que este proceso se enfoca en una investigación con enfoque cuantitativo, o también se puede utilizar en investigaciones cualitativas. No, justamente, bueno, profe, si quieres responde tú cuál es la fase que vamos a llevar en las clases. Hola Rosa Iris, mucho gusto saludarte. Sí, muchas gracias. Bueno, como le mencionaba, y bien está allí en la presentación, él les dejó la Buenas diapositiva. noches, doctora. Buenas noches, Rosa Iris, ¿cómo estás? Mira, Rosa Iris, bueno, en este Todo aspecto bien, muchas gracias. me tocó conversar con ustedes y disertar sobre los cuestionarios, ¿no? Entonces los cuestionarios tienen, por supuesto, su aspecto cuantitativo que es tocado a través de estos coeficientes. Para investigaciones cualitativas, pues esperan por allí la disertación que van a dar las profesoras en las semanas que vienen. Muy bien, entonces allí ya estamos claros que el proceso que estamos siguiendo ahorita es para los instrumentos cuantitativos. Vamos a ver qué dice Pedro José. Dice, buenas noches. Frente a los diferentes tipos de validez, ¿es necesario cumplir con las tres o se puede centrar la validez del instrumento en un solo tipo? Sí, dependiendo de la investigación, por supuesto, lo ideal es cumplir con las tres. Cuando no se cumple con las tres, es por supuesto necesario especificar muy bien por qué no se utilizó ese criterio. Pero lo ideal, en función, por supuesto, de un trabajo de investigación cuantitativo, es usar los 4 criterios, porque inclusive además de usar la validez, deben, por supuesto, hacer la confiabilidad. Y como le mencionaba anteriormente, algunas personas pueden usar un instrumento ya estandarizado para omitir algunos aspectos de la validez. Y en ese aspecto, por supuesto, ustedes pueden usar 2 o un criterio de la validez y, por supuesto, colocan para esta investigación se está usando un instrumento estandarizado ya aprobado o validado por la investigación tal o por el investigador tal y colocan, por supuesto, la referencia para que pueda ser revisada y consultada. En ese caso, por supuesto, pueden sí omitir algunos de los criterios en función si ese criterio fue evaluado y considerado en el instrumento estandarizado. Muy bien, por aquí tenemos otra inquietud. Vamos a leer.
Dice, a ver, tenemos dos. Una es de Hayden Chávez. Dice, buenas noches. Excelente presentación. El análisis de alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿se ubica en el apartado metodológico o en el de resultados? En el metodológico, por supuesto, porque van a hacer, cuando ustedes están trabajando con sus instrumentos, les mencioné, van a hacer una prueba piloto. Y en la prueba piloto, ustedes van a obtener unos valores y unos resultados a los cuales le van a aplicar el alfa de compra o el coeficiente que ustedes hayan diseñado para su instrumento. Y luego, por supuesto, cuando ya van a aplicar el instrumento completo, eso sí va a la parte de los resultados, ¿no? Pero para el momento de la prueba piloto, eso debe estar en la parte metodológica. Muy bien, por aquí siguen las preguntas. Que estoy enviando por aquí el formulario de asistencia. A ver. Ya se colocó el formulario de asistencia en el chat. Jaime Arad. Buenas noches. Si el instrumento da con poca validez y confiabilidad, ¿quiere decir que se debe revisar nuevamente el marco teórico para afinar aún más las preguntas sobre las dimensiones a estudiar? Muy buena pregunta. Excelente. Sí, en algunos casos, muy rara vez, generalmente hay que hacer revisión del marco teórico. Si la construcción de los objetivos están en función de la hipótesis y por supuesto, por ende, en función de las dimensiones y variables que está usando, es indicativo de que eso está bien y que la revisión debe ser sobre el instrumento, porque puede ser que el instrumento, como lo mencioné en la presentación, no se redactó bien las preguntas, no se aclaró bien los aspectos teóricos o conceptuales sobre lo que se estaba preguntando y por supuesto la persona no respondió en forma acertada. Entonces, lo primero que deben hacer es la revisión del instrumento y en algunos casos, si después de repetidas insistencias le da valores no deseables, pues puede ser que haga una revisión de la parte teórica, pero es muy difícil que sea así. Generalmente siempre es la construcción del instrumento que no se ajusta para que pueda ser respondido correctamente. Eso de todas maneras, eso de todas maneras, cuando hacen la validez, tanto de juicio de expertos, de constructos, lo chequean y les da de una vez del descarte de que no es un problema de la parte teórica. Muy bien. Pedro José dice que a pesar de que la investigación sea cualitativa, de manera general la validez puede ser cuantitativa con estas herramientas. Sí, sí. Para las investigaciones donde se están usando mucho la investigación mixta, se puede hacer uso de estas herramientas. Por supuesto, debe ser con cuidado y debe ver cuáles aspectos, variables o dimensiones están tocando que sean de aspecto cuantitativo. Pero si tiene, por ejemplo, como sucede en muchas investigaciones, donde se tienen variables o categorías que tienen aspectos medibles de forma diferente, por supuesto va a tocar en este aspecto, una confiabilidad sobre números que les va a permitir a ustedes dar validez, inclusive dependiendo de complementar la parte cualitativa. A veces las personas usan la parte cualitativa para complementarse con la cuantitativa o viceversa, pero eso está a criterio de su investigación y por supuesto del instrumento que van a utilizar, ¿no? Si va a tener muchas personas, como tienen una investigación mixta, también pueden utilizar un instrumento mixto donde tienen preguntas abiertas y cerradas y eso por supuesto lo tienen que revisar con cuidado. ¿No? Y la próxima semana conmigo vamos a hablar de la validación de instrumentos en la investigación cualitativa, que conlleva otros procesos, un poco más hacia la intersubjetividad, hacia la fiabilidad, y bueno, no les voy a decir más porque para que estén atentos entonces a nuestra próxima masterclass. Bueno, ya con esta pregunta pues cerramos. Aquí Nubia habla sobre, bueno, muchas gracias por la exposición, la pregunta es que cada variable implica la creación de un instrumento o en uno se pueden contener varias variables. Sí, sí, si tiene, vamos a suponer que tengas dos variables o más o categorías, en el instrumento, por supuesto, va a estar dividido cuáles ítem corresponde a una variable o categoría y cuáles ítem corresponde a una variable o categoría. Eso lo hacen especialmente con un apartado en la parte metodológica que se habla de operacionalización
de las categorías o de las variables. Entonces, en esa operación, como lo mencioné allí, se define la variable y al definir la variable en forma operacional y conceptual, se coloca al lado en una tabla cuáles son los ítems del instrumento que corresponden a esa variable que se va, por supuesto, a trabajar y a medir a través de los ítems. Muy bien, bueno, ya con esta pregunta, pues, hemos culminado el ciclo de hoy. Sé que quedan muchas inquietudes que tienen más que todo que ver con la investigación cualitativa. Y esos son procesos que, aunque necesitan rigurosidad, igual que la investigación cuantitativa, pues tienen otras vías y tienen otros procesos. Bueno, la grabación la van a tener, las diapositivas también las van a tener. El profesor Irma Palomares ha quedado comprometido con eso, y en nombre de la doctora María Esther Alcántara, en nombre pues del equipo que estamos con esto, le queremos hacer un reconocimiento al doctor Ilmer Palomares Pérez por su participación como ponente de la masterclass denominada Validación de Instrumentos de Investigación Cuantitativa, impartida para los módulos de Seminario de Investigación Educativa y Taller de Investigación Aplicada 3 de los doctorados VJ. Siendo 6 de septiembre del año 2022, doctora María Esther Alcántara Gutiérrez, directora académica de doctorados VJ. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su participación y los invitamos entonces para la próxima semana, como ya les habíamos anunciado, que tendremos la siguiente masterclass que se denomina Validación de Instrumentos en Investigación Cualitativa. Es el martes 13 de septiembre y contarán con una servidora para ustedes. Feliz noche, firmen la asistencia, no se olviden. Y por favor, déjennos por allí su huella. Hola, profe. Sí, aquí estoy viéndolos y todos, sí. Sí, pues muchas gracias, me despido de todos. Nuestro próximo martes, no lo olviden, vamos a estar todos con este mismo entusiasmo. Ok, de acuerdo, pues mucho gusto a todos, gracias. Doctor noche. Hilmer, muchas gracias por su brillante conferencia. Gracias, Fergie. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a usted, mi profe. Y bueno, si no firmaron la asistencia, por favor recuerden firmarla quienes falten por hacerlo. La voy a volver a colocar por si a alguien se le pasó. Firmarla no, bueno, estampar allí su nombre, apellido y país y correo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron esta noche. Pasen feliz noche. Interrumpimos la grabación en este minuto.